Queridos amigos, una vez más con vosotros en este espacio dedicado a la reflexión, al encuentro en temas que están en la frontera de fe y razón, de cultura e iglesia, temas que son importantes para la iglesia y también para el mundo civil. Hoy os planteamos un tema importantísimo. Pienso que es uno de aquellos temas en los que se juega el ser o no ser de Occidente. Es la ideología de género, es decir, la identidad hombre-mujer, la difuminación de esta precisamente frontera que causa un vacío inmenso, que difumina a sí mismo a la familia, difumina por tanto los esquemas sociológicos, los esquemas de poder, una cultura distinta. Creo que es un tema que a todos nos importa y nos importa mucho. Están con nosotros hoy Francisco Martínez, del Foro Libertas, Rosario Segura, Cultura y Mujer, y María del Mar Roca Solano, que es del Foro de la Familia y además profesora de Derecho Constitucional. Nos hemos sorprendido en estos días pasados en que en Navarra se promueva la educación afectivo-sexual de 0 a 6 años con un currículo, con un itinerario bastante polémico. Vemos también que se pone en cuestión la educación diferenciada. Vemos también que se utiliza sistemáticamente por parte de algunos partidos el lenguaje inclusivo, y vemos también que se plantea el feminismo como una lucha, digamos, de olor marxista entre el hombre y la mujer, el feminismo que entiende que masculinidad y feminidad son contrarios, que no pueden encontrarse ni tener un proyecto común. Como ven, son temas importantísimos que afectan a la raíz de nuestra propia cultura judeocristiana. Bien, pues me gustaría que se presentasen. Puedes presentarte tú hoy, Francisco, del Foro Libertas. Sí, la Asociación Libertas es una asociación que surge de la sociedad civil y de forma espontánea, y la única, a raíz de las leyes que se han ido aprobando, mal llamadas de igualdad, que en realidad tienen un expreso objetivo, pero en realidad tienen un objetivo tácito, que no se corresponde con la igualdad, sino que esconden discriminación, imposición ideológica y, desde nuestro punto de vista, totalitarismo. Entonces, ante estas leyes que consideramos injustas, pues surge de la sociedad civil un movimiento que se constituye en una plataforma y posteriormente se constituye en asociación. ¿Quiénes integran ese movimiento? Pues, como digo, gente de todas las clases sociales, de padres de familia, gente que quiere defender su libertad, porque consideramos que todas las leyes que se están aprobando conculcan libertades para todos los ámbitos de la vida social y civil, tanto para la libertad de expresión, profesionales del periodismo, profesionales de la educación, también profesionales de la sanidad, que tienen también su libertad de conciencia amenazada, para los padres, que tienen su libertad de poder educar a sus hijos en sus convicciones éticas y morales. Es decir, de todos los ámbitos de la sociedad están participando en esta asociación. Correcto, seguiremos hablando de todos estos temas que has apuntado. Rosario, Cultura y Mujer. Bueno, en primer lugar, agradecer a Popular Televisión la deferencia que he tenido siempre en temas de sensibilización social, como en este caso la ideología de género, que atañe directamente a la asociación que yo estoy presidiendo desde hace ya 18 años. Cultura y Mujer es una asociación que nace para defender los intereses y la dignidad de la mujer en todos los ámbitos, desde que nace hasta que muere. Promovemos toda la cuestión de la igualdad y surge en el 2000 a tenor de un programa de ayuda a mujer embarazada que hizo la Consejería de Política Social cuando estaba doña Lourdes Méndez Monasterio de consejera. Hemos sido las pioneras en hacer un programa de ayuda y atención a la mujer gestante, y hemos abordado temas con mujeres en riesgo de exclusión social, y hemos atendido a miles de mujeres. Luego hablaremos del feminismo de igualdad
frente a feminismo de género. Creo que es un tema muy importante porque efectivamente. creo que dan la clave de vuestra propuesta social, cultural. Así es. Bien. Hay que diferenciar claramente. Y María, del Foro de la Familia y además profesora de Derecho Constitucional. Foro de la Familia. Bueno, pues Foro de la Familia es una asociación cuyo principal y único objetivo es la defensa, la promoción, el ayudar a las familias. Fíjate, si tenemos en la cabeza todos que hay diferentes tipos de instituciones, y la ponemos como ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo explico Derecho Constitucional, que una de las instituciones es la universidad, el Real Madrid, digo, y la familia, sin embargo, no nos encontramos con que el derecho ni las normas jurídicas, algunas políticas sí, tengan determinada la protección jurídica de la familia como institución. El Foro de la Familia surge también en el ámbito de la asociación, dentro del espacio del sentimiento y de la responsabilidad por proteger a la familia como elemento base donde nos desarrollamos, donde nos acogen los afectos y donde desarrollamos nuestra vida. Al final, nacemos en una familia y salvo que los nuestros hayan muerto antes, que algunos siempre nos sobrevive, también nos morimos dentro de una familia. Luego nos hablarás también de las familias. Sí, hoy también un Las tema familias. interesantísimo. Es muy interesante. Nosotros hablamos de la familia, pero efectivamente se tiene que hablar de las ese familias. nuevo paradigma de convivencia que, bueno, pues que tiene sus grandes dificultades y tiene sus grandes retos. Debate importantísimo ahí dentro. Sí. Debate importantísimo. Bien, ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género, como bien ha expuesto usted, es una ideología. Porque hay muchos que dicen que no es una ideología, sino que se fundamenta en la misma naturaleza de las cosas. No, para nada. Todo lo contrario. Si precisamente la ideología de género lo que determina es que no existe la naturaleza, que la naturaleza es algo arbitrario que se ha inventado la sociedad, el género es algo que la sociedad impone, son estereotipos sociales y que el hombre o la mujer puede identificarse con lo que quiera. Hay una especie de mutación que puede ser lo que sea en base a su libre albedrío y ignorando o obviando realmente por los condicionamientos naturales. O sea que de naturaleza no, todo lo contrario, es anti naturaleza. ¿Qué podrías decir tú? Bueno, la ideología de género... Frente a esta exposición que nos ha dado objetiva de lo que se está vendiendo hoy, ¿qué podrías decir tú? Bueno, una ideología es un cuerpo doctrinal cerrado, que tiene unos dogmas. ¿Por qué es una ideología? Porque los dogmas hay que creerlos por la fe, no son cosas demostradas, si no, no sería una ideología. Entonces se creen porque uno se adhiere a esa idea, a esa teoría. En el caso de la ideología de género, pues los dogmas que tiene, que son falsos, indemostrados e indemostrables, porque son falsos, y fundamentalmente la raíz, digamos, el dogma principal del que se derivan los demás dogmas, es como un credo, como una religión, ¿no?, que tiene una serie de dogmas. Pues la raíz de esa ideología es, digamos, la negación de la verdad objetiva. Nosotros tenemos una verdad objetiva, existe una verdad objetiva que es... ¿A qué te refieres cuando dices verdad objetiva en este ámbito? Sí, existe un modo de pensar que se llama el realismo. Nosotros, cuando un niño viene al mundo, se da cuenta, empieza a tomar conciencia de sí mismo y se da cuenta de que existen cosas, sus padres, el sol, la naturaleza, él mismo ve sus manitas, cuando empieza a darse cuenta de que tiene manitas, se da cuenta de que todo lo que le rodea, el mundo exterior a él, a su pensamiento, es algo que no ha dependido de él, que le ha sido, por así decirlo, dado, lo ha recibido de alguien. Para el creyente lo habrá recibido de Dios, de la divinidad que sea, según la religión. Para el no creyente lo ha recibido de la naturaleza. Pero es algo evidente que él no ha intervenido en la creación de esas cosas, sino que le han sido, por así decirlo, dadas. Incluso su propio cuerpo le ha sido dado.
no es algo que él haya construido. Eso es una visión realista. Esta visión realista es totalmente compatible con el cristianismo, porque ya digo, puede haber una persona que sea agnóstica, pero tiene esta visión realista, lo ha recibido de la naturaleza. Y existe otro modo de pensar, que es esta ideología, que está anclado en el existencialismo, está anclado en una inmanencia, que significa que todo, o sea, no niega, este modo de pensar no niega lo exterior, no niega el mundo exterior, pero sí niega cualquier interpretación objetiva del mismo. Es decir, que sería, la identidad sexual sería un constructo. Yo me construyo mi propia identidad, al margen de la verdad que me haya otorgado la naturaleza. ¿Podríamos sintetizarlo así? Eso lo decía Sartre, y de ahí precisamente la señora amante de Sartre, Simone de Beauvoir, que ha sido una de las pioneras de la ideología de género, decía en el libro Segundo Sexo, decía precisamente eso: el hombre es un ser indeterminado y se construye a sí mismo en función de sus intereses. O sea, usted ha dado la clave, efectivamente. La frase que decía Simone de Beauvoir es: la mujer no nace, se hace. Es decir, mi biología es algo anecdótico, puede ser superado por la ciencia o por mi voluntad. Ella era amante de Sartre, que Sartre era un existencialista. El existencialismo dice algo así como que la existencia es anterior a la esencia. O sea, el ser humano es el centro se construye así de todo, sí, y sí, se construye, construye todo es cultural, todo es construido. Es decir, que del ámbito biológico solamente quedaría la materia, punto. Y esa materia se autoconstruye según sus propios intereses, como nos decía Rosario, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias tiene a nivel jurídico? Sí. Toda esta ideología, ¿cómo se plasma a nivel jurídico? Estáis hablando del individuo desde sí, ¿vale? Y desde la perspectiva propia, ¿no? del individuo en sí mismo, de la persona. A mí me gusta más la persona que individuo. Pero hay otros factores. Desde más o menos la década de los 70, con toda la revolución social, económica y cultural que se produce en los años post-guerra mundial, 50, 60, 70, 80, hay factores sociales y, por ejemplo, laborales y jurídicos muy importantes que van construyendo. Yo no diría ideología, porque efectivamente el término que se ha adoptado comúnmente probablemente no sea el preciso, es más bien un paradigma, o sea, una manera de entender las cosas de manera diferente, ¿no? Hemos teñido o hemos dotado de contenido algo que tenía uno previo y se ha ido desde diferentes ideologías, ¿vale? Y muy concretas, dotando de los contenidos que interesaban incorporar a eso que ahora se llama ideología de género. Jurídicamente esto lo recibe la sociedad, ¿vale? Y se generan un montón de conflictos. El derecho solo opera cuando nos encontramos con conflicto. Entonces lo que hace es ordenar la conducta, regular, ¿no? Los conflictos que puede haber interpersonas de ámbito derecho privado o con la sociedad y los individuos. Y como está inspirado en una serie de movimientos sociales e ideológicos muy concretos, ¿vale? Que son estos que estamos indicando en los años 70 y 80, finales los años 90, finales del siglo pasado, donde todo es un batiburrillo y la socialdemocracia coge una potencia importantísima y todos los elementos grises operan perdiéndose los extremos, o sea, ya no tenemos claro qué es blanco, qué es negro, qué está bien o qué está mal, sino que todo vale, todo se desvalora y ya si todo vale, nada vale nada. El derecho incorpora nuevos valores y dentro de esos nuevos valores aparece de intentando proteger a la mujer y darle un papel que a lo mejor tenía no reconocido como consecuencia del desarrollo cultural o histórico o X. Es decir, que el derecho homogeneiza todo, sí, lo hace todo plano precisamente por esa especie de deseo de acomunar. El derecho incorpora valores, ¿vale? Incorpora valores que los lobbies de poder chinchan o interesan o que las propias sociedades demandan, ¿no?
ha habido partidos políticos en España que han llevado en los programas electorales la retirada de la ley del aborto y se han tenido que... y no han hecho nada en esos programas electorales. Recuerdo que le costó el cargo a un ministro de Justicia, ¿no? Porque no mantuvo. Entonces, ¿el derecho qué hace? El derecho coge esa pretensión de igualdad, esa pretensión de dar un lugar más importante, preeminente a la mujer dentro del ámbito laboral, social, económico, en fin, de igualarla verdaderamente con el hombre, cuando antes no estaba, y se pasa de rosca. Se pasa de rosca y empieza a superar, por ejemplo, el momento de la igualdad, cuando incorpora tal vez a porcentajes. A destruir. María, yo perdona que te interrumpa, pero es que ahí difiero un poquito en algunas cosas. Las propuestas ahora políticas que se traducen en leyes, muchas veces en la actualidad no van acorde con la realidad social. Esa base de ideología. Pues es lo que te estoy diciendo, es lo que he dicho, que son los intereses, el poder, claro, el poder de la ideología el que construye el derecho. Exactamente, pero que porque no reconocen, no es una demanda social. No, porque ni les hacen caso. Vale, que lo he entendido al revés, entonces. No quiero aclararlo, Bien. si no se me ha entendido bien. Vale, Llega el momento de que escuchemos al Papa Francisco, que tantas veces ha hablado precisamente de ideología de género. Podemos poner esas imágenes en las que el Papa Francisco se refiere a este tema tan importante para la vida social y también para la vida de la Iglesia. En distintos viajes y manifestaciones públicas, el Papa Francisco advierte sobre algunas amenazas que sufre hoy la familia. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada, cómo se cree que es un modelo que ya pasó y que ya no tiene espacio en nuestras sociedades, y que bajo la pretensión de modernidad propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento. Y se van inoculando en nuestras sociedades, se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyan y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sana sociedad. La ideología de género del gender concibe la sexualidad no como algo natural, sino como una construcción cultural e histórica elegible según la voluntad de cada uno. Se pregunta el Papa Francisco si esta ideología es una respuesta frustrada a las dificultades para una convivencia cordial entre ambos sexos. La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l'arricchimento della comprensione di questa differenza, ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo. Per esempio, io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Un remedio equivocado que avanza con fuerza colonizando ideológicamente a las familias. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera, por eso dijo que son colonizaciones. And that's why I say it's colonization. No perdamos la libertad
de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Una colonización ideológica que desafía la misión cristiana de la familia y el matrimonio. The family is also threatened by growing efforts on the part of some to redefine the very institution of marriage by relativism, by the culture of the ephemeral, by a lack of openness to life. Ideologías incompatibles con el plan creador de Dios. Le colonizzazioni ideologiche e culturali soltanto guardano il presente, rinnegano il passato e non guardano il futuro. Vivono nel momento, non nel tempo, e per questo non possono prometterci niente. Ogni volta che arriva una colonizzazione culturale e ideologica, si pecca contro Dio creatore, perché ci vuole cambiare la creazione come l'ha fatta Lui. E contro questo fatto che a lungo della storia è accaduto tante volte, soltanto c'è una medicina, la testimonianza, cioè il martirio. Para el Papa Francisco nos encontramos ante una amenaza provocadora, como respondía ante una pregunta en su viaje a Georgia de 2016. Tu, Irina, ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche. Volviendo de Filipinas, advertía Francisco sobre cómo hoy esta ideología está comenzando a transmitirse a los más jóvenes a través de la educación. Le domandò al ragazzo di 10 anni: e tu cosa vuoi fare quando diventi grande? Ragazza. E il papà se n'è accorto che nei libri dei collegi si insegnava la teoria del gender. E questo è contro le cose naturali. Colonización ideológica, adoctrinamiento, advertencias que el Papa Francisco hace de un modo especial a las familias para que defiendan con valentía y libertad la misión a la que han sido llamadas. Bien, hemos escuchado al Papa hablar de esta colonización ideológica, y la colonización ideológica pasa necesariamente por redefinir las cosas, por un adoctrinamiento que supone una manipulación del lenguaje. ¿Qué podéis decir de esto? Yo puedo decir. Voy a poner un ejemplo vivido, voy a dar un testimonio. Sí, es interesante porque aparte de las ideas, los ejemplos próximos la gente los entiende muy bien, como hemos escuchado al Papa. Y os va a sorprender. Yo tengo una niña pequeña que tiene 9 años y como todos los niños pues le gustan las películas de estas de superhéroes y tal y cual. Y hay una serie que se llama, igual que Superman, Supergirl.
Supergirl ha existido de toda la vida, ¿vale? Y es la prima de Superman. Y es una chica, pues, que es de otro planeta, que vuela, que hace el bien, que es estupenda, que es muy buena. Perfecto. Capítulo 1, 2, 3, 5. Su hermana no le gustan los señores, que le gustan las señoras. En medio de una serie que está dirigida absolutamente a un público infantil y juvenil. Yo me quedé, digo, no doy crédito. Evidentemente, esto ocurre en medio de un capítulo y yo apago la televisión, pero mi hija me preguntó, dice, mamá, pero ¿es que puede tener una chica una novia? Y yo me quedé sin saber, digo, mira, esto, me acuerdo que le dije a mi hija de 9 años, es una manipulación. Han utilizado esta tele para enseñar cosas, uno, que no deben enseñarse a los niños desde la televisión, eso deben de enseñar los padres. Y segundo, que tú a lo mejor no tenías ni que preguntarme ahora. O sea, yo eso lo he vivido. Sí, sí. Cuando estaba escuchando al papá, digo, pero bueno, si esto es lo que me pasó a mí hace 5 meses con Supergirl. O sea, está bien todas las ideologías siempre que hablamos de personas mayores y que somos capaces de entenderlas. Pero cuando tocamos el incorporar o colonizar la ideología con individuos que no están preparados, que son los niños, me parece terrible. Es más, me parece perseguible. O sea, que jurídicamente debería de aplicarse sistemas de absoluto control de estas situaciones en los medios de comunicación. Yo voy a contarte una experiencia personal, pero yo, como soy mayor que tú y mis hijos ya tienen 20 años, pero voy a contar una cosa que sucedió cuando mi hijo tenía 5 años, te estoy hablando de hace 15 años, 15. Bueno, ¿os acordáis que había una serie que era Dora la Exploradora? Sí, Dora la Exploradora. Que la mochila. Serías pequeña, La seguramente. mochila. Bueno, me llamó la atención estas cosas que estás en casa y pones la antena y oyes que una plancha le dice a otra cosa, una cuchara, porque había seres inanimados que hablaban, decía, yo soy plancha pero me siento tostadora, y yo como si me siento tostadora soy una tostadora, aunque parezca una plancha. ¿Cómo? O sea, que lo que ella se sentía era lo que El era. transgénero. Ah, claro, El claro. transgénero, hace 15 años. Ah, claro, Niños de claro. 5 años, y yo me quedé, pegué un bote, que inmediatamente fue a apagar la tele, porque mi niño no tenía edad para que yo le explicara eso. Claro. Pero ya le estaban metiendo que se sentía tostadora aunque fuera una plancha. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Seguimos Transgénero. con Sí, este bueno, tema. lo más importante que me gustaría a mí decir es que esto no es una cosa que ha surgido espontáneamente. La ideología de género se está implantando de forma orquestada. Las ideologías que circulan por el mundo, pues cada uno tiene su manera de pensar, no nos afectan, en mayor o menor medida, si no le haces caso. El problema es cuando una ideología se estataliza. Y lo que está haciendo los estados occidentales es que han cogido la ideología de género, se han abrazado a ella y la han hecho propia. Y a partir de ese momento la han hecho como una religión oficial. Se ha estatalizado. ¿Qué pasa? Que cuando se estataliza una ideología se impone por los distintos medios que hay, que son pues la propaganda, porque cuando estaba aquí diciendo María, pues resulta que en los dibujos animados mete, pero ¿quién mete? ¿Quién lo mete? ¿Por qué se mete? Los lobbies de poder, Porque, claro. porque está estatalizado. O sea, el Estado ha dicho, esto es una ideología que me sirve como instrumento de poder, y entonces yo cojo y la propaganda, las subvenciones, la promoción de la ideología de género a través de todos los medios posibles, de la escuela, de la televisión, de las series de televisión subvencionadas, de todo, y de las leyes coactivas, para que los disidentes no... Sí, el Papa decía una cosa muy interesante, O sea, que todo y es está que orquestado. esta sociedad, estas ideologías intentan hacer que el individuo se desvincule. ¿Qué significa? El ser humano es persona, persona significa relación. El individuo es como una especie de átomo que no se relaciona, que es autosuficiente, es lo que es el liberalismo radical.
¿Qué significa esto? Pues que cuando el individuo no se relaciona, está desvinculado, se siente más indefenso y entonces el poder, que en última instancia es siempre el dinero, es mucho más manipulable. Y yo creo que de esto nos podría hablar precisamente cómo es todo lo que estabas comentando, como las el objetivo es destruir la familia. Sí, como las redes, precisamente por esto. Precisamente porque la familia es la que nos da un referente el individuo más manipulable. A la intemperie, completamente a la intemperie, solo y indefenso. Creo que tenemos preparado también un vídeo de Red Madre que aborda este tema, es decir, cómo el adoctrinamiento más la educación nos proporciona esto que acabas de decir, todo esto que estabas diciendo, cómo se empodera el Estado de algo tan íntimo como es la sexualad. Sí, Vamos a ver, ya hablando con todas las palabras sobre la mesa. Define al ser humano. Yo creo que hay una buena pretensión cuando comienza todo esto, que es el desarrollar o proteger y está vinculado al feminismo, ¿vale? La feminidad, pero luego ya se nos va a otro ámbito y empezamos a hablar de sexualidad y sacamos la sexualidad del ámbito que le corresponde. El ámbito que le corresponde es lo íntimo, porque de hecho no se va haciendo actos sexuales a nivel público, sino que pertenece y se manifiesta en la intimidad. Lo privado. Ya, Red Madre vamos a el ver. contenido de las charlas afectivos vamos a en los centros educativos de la región. Considera que tienen un contenido irresponsable que confunde e intenta adoctrinar a los alumnos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, estas charlas, ¿para qué están sirviendo? ¿Para adoctrinar? ¿Para enseñar en la irresponsabilidad? Insisten en que ciertos colectivos con determinado enfoque ideológico no deben tener privilegios a la hora de utilizar el foro escolar para expresar sus ideas, mostrando la práctica sexual como un mero ejercicio hedonista sin consecuencias. Primero no tiene ese colectivo, porque ni ese colectivo nosotros no nos dejan entrar a dar las charlas, cuando en Red Madre le estamos hablando que hay una responsabilidad, que tener relaciones sexuales tiene una responsabilidad, tiene unas consecuencias, como puede ser el SIDA, como puede ser un embarazo imprevisto. Entonces todo lo que vemos son niñas muy jovencitas en Red Madre, cada vez más jóvenes, antes era de 15 a 17 años, ahora son de 13 a 15 años, con embarazos imprevistos, ya con abortos a sus espaldas, niñas de 16 años con abortos a sus espaldas. Dicen, bueno, ¿qué está pasando? Romero muestra el máximo respeto al colectivo y sus integrantes, pero aboga por el derecho de los padres a decidir. Respetar a todo el mundo, lógicamente, pero de ahí a que tengas que adoctrinar, pues hasta allá no. Yo creo que eso es un derecho de los padres a decidir lo que quieren para sus hijos, en la moral. Asegura que seguirán insistiendo mientras continúen incrementando el número de atenciones en la asociación. No hace falta que venga ningún colectivo, que ya, pues como se tiene... Bien, hay el testimonio de Red Madre que se está ocupando de este tema tan importante y tan acuciante en la sociedad. Hemos visto que todo este paradigma nuevo de comprensión de lo que es el ser humano, de su identidad, que pasa por la sexualidad, por ser y verse a sí mismo como sexuado en esa doble polaridad que existe de ser humano, hombre o mujer, pues todo esto, como digo, se traduce en una normalización legal. Estamos viendo cómo incluso el lenguaje pasa a la legislación, progenitor A, progenitor B. ¿En qué aspectos creéis que esto sucede en este momento en cuanto, como digo, a la normalización legal de en qué momento estamos? Yo lo tengo bastante claro en qué momento estamos. Estamos en ese momento de el todo vale y nada vale nada, entonces estamos un poco perdidos, ¿vale? Ahora se habla ya no sé de cuántos géneros, ¿vale? Se habla género masculino, género femenino, género trans, género pan, género... Yo ya me he perdido, ¿vale? Porque convertimos la identidad... Hay que mezclar dos parámetros, realidad sexual con... o género y sexo o no sexos y todos... O sea, estamos en una situación un poco confusa. Yo creo que además estamos en esa situación confusa por lo que comentábamos antes, que además está muy vinculado con lo que decía Chechu de Red Madre, porque hemos generado un diálogo de algo que es muy concreto y muy íntimo y muy especial y que tú compartes a una esfera muy privada, ¿no? Entonces, en la búsqueda de la aceptación de lo que nos construimos nosotros, ejemplo, un chaval o una chiquita de 12, 13 años que tiene su amiga del alma. Esto lo hemos vivido todas las chicas y todos los chicos.
pues es mi amiga del alma y la quiero, y si tuviera que cruzar el río Kwai por mi amiga del alma, yo lo cruzo. Pues con toda esta confusión, a lo mejor esa niña que simplemente lo que tiene es un cariño y un afecto tremendo por su amiga del alma, porque se cuentan sus cosas y sus ideales y sus sueños y tal, pues se cree que se ha enamorado de su amiga del alma. Pues no, simplemente la quieres. No, vamos a ver. ¿Hay una mezcla? No, vamos a ver. Yo quiero dejar clarísimamente, precisamente, a favor de lo que estás diciendo, una cosa es la intimidad y otra cosa es la sexualidad. ¿Puedes tener intimidad con las amigas? Claro. Claro. Y es necesario Pero quererlas, están liadas. claro. Pero la sexualidad, bajo mi punto de vista, para el matrimonio. Y con un motivo concreto. Y punto y pelota. Pero estábamos hablando de cómo eso se Ya. normaliza legalmente. Claro. La clave del asunto, y no podemos perder la perspectiva, es de que la política se ha metido en la vida íntima de la gente. ¿Por qué? Esto es lo importante que tenemos que tener claro. ¿Por qué lo personal es político? Que decía Kate Miller, una feminista discípula de Simone de Beauvoir de mediados del siglo XX. ¿Por qué lo personal es político? Toda esta ideología surge en los primeros años del siglo XX en la escuela de Frankfurt. Hay una serie de pensadores que son marxistas, que viendo el fracaso que ha tenido el marxismo real, el intentar cambiar las estructuras, etcétera, se dan cuenta que eso ha sido un fracaso. Entonces se ponen a pensar y a investigar en los entresijos del alma humana, a ver dónde están las claves del por qué suceden las injusticias, por qué pasan. Y entonces empiezan a pensar. Y todos estos pensadores, llega un momento, apoyándose también en Freud y apoyándose en Hegel, digamos un marxismo más humanizado, pues llegan a la conclusión de que existen otros motivos que no son el cambio de las estructuras, que hacen que existan injusticias. Como decía Engels, la familia entonces se convierte en el lugar donde dicen que existe una opresión histórica. La familia es un lugar de opresión, no es un lugar de servicio, no es un lugar de donación, no es un lugar de realización personal, sino que es un lugar de opresión. Entonces empieza a tomar fuerza entre los movimientos feministas que al principio eran de equidad, que buscaban pues eso, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un feminismo sano. El feminismo empieza a darse cuenta de estas ideas de la escuela de Frankfurt y las adoptan como diciendo, el verdadero problema que tenemos es la familia heteropatriarcal, y empieza a coger fuerza esta idea. ¿Qué ocurre? Que la política, aprovechando estas ideas filosóficas y estos corrientes de pensamiento, la izquierda, que se da cuenta de que ha fracasado, porque después de Solzhenitsyn ya es un fracaso total, desde el punto de vista económico y social y todo, pues entonces se agarran a esta ideología para empezar a crear otro conflicto, porque la izquierda necesita siempre un conflicto para llegar al poder. Y como el conflicto de clases ya no le funciona, entonces empiezan con el conflicto, la lucha de sexos. Y la lucha de sexos es lo que hace la nueva confrontación. ¿Y dónde se produce la lucha de sexos? En la familia. Por eso quieren destruir la familia, porque y todas las leyes que se están implantando, si nos damos cuenta, va en favor de la destrucción de la familia, enfrentando al varón con la mujer y creando la discordia y creando... Pero creo que está bien. Es durísimo, ¿eh? No sé si me he explicado... Sí, creo que está perfectamente descrito. Y los lobby gay se dan cuenta de que estas ideas también les vienen muy bien para identificarse con ellas, porque además casi todas las asociaciones feministas ya empiezan a estar representadas, no representan a la mujer real, sino que representan a todas lesbianas, las lesbianas, son todas lesbianas, y entonces aparece una complicidad entre el feminismo radical y el movimiento LGTBI, gay, que de alguna manera, Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace. Bueno, pero vamos a ver, ahí hay un pequeño matiz. A ver, el liberalismo sexual empieza desde Marcuse, Freud, pero realmente el padre del liberalismo sexual es Kinsey. ¿Os acordáis? Que Kinsey ni siquiera era médico, era veterinario y tal, hizo unos estudios porque le encantaba eso de la sexualidad, tenía contacto con los jóvenes y tal, y entonces al final la conclusión de ciertos estudios muy sesgados,
porque el estudio que hizo era una población general mayoritariamente homosexual, llegó a la conclusión que un alto porcentaje de la población de San Francisco, creo que era homosexual, pero claro, hemos llegado porque la población donde hizo el estudio era así. Y luego instituyó el liberalismo sexual, los desahogos sexuales como necesidad de las personas, y además promovía cualquier tipo de relación sexual con tal de provocar placer, ya sea mazofilia, pedofilia... Sí, es la degradación de la dignidad de la sexualidad humana. Y de ahí nace el liberalismo sexual, unido al planteamiento de que en gran parte de la población era homosexual. De ahí nace esa unión y esa intentar defender. Tenemos un último vídeo, unas últimas imágenes que nos las proporciona la profesora Alicia Rubio, en torno precisamente al tema este de la normalización legal de todo este panorama que hemos intentado exponer en este tiempo de encuentro. Y lo has comprobado en tus propias carnes de lo impopular de tu discurso. Bueno, me da lo mismo, yo tengo una verdad que contar y además yo estoy dentro de las aulas. Y además lo que hace 2 años parecía que no era, a lo mejor podía no ser cierto, ya se está demostrando. Y eso es lo que ha venido a explicar a la región. En el Aula de Cultura de Caja Murcia impartía una conferencia sobre el impacto que en nuestra sociedad y en las aulas tiene la ideología de género. Hace tiempo que hay una dictadura de lo políticamente correcto, no puedes opinar en contra. Yo doy unas opiniones, doy datos, doy cifras, doy argumentos, y sin embargo cualquier dato, cifra o argumento que se oponga a ese discurso, que además tiene mucho de argumentos falsos, datos falsos y mentiras, resulta que es insultar a las mujeres o meterme con todas las mujeres del mundo. Y ella se muestra en contra. Alicia Rubio denuncia públicamente la presión que ejercen a su juicio algunos lobbies. Es que están funcionando como una mafia, y entonces atemorizan a la gente. Y la siguiente cosa, lo que están buscando precisamente es que el judicial tenga miedo. Como en el caso de los particulares que denunciamos toda esta dictadura, que tengamos miedo. Se nos persigue, se nos insulta, a mí se me deja sin reputación. A esta profesora y escritora no le gustan las charlas sobre sexualidad propuestas para impartir en aulas de colegios de la región, y eso a pesar de que ahora, para que los jóvenes les reciban, han de dar su visto bueno los padres. Yo no entiendo por qué tiene que entrar un lobby, que es un lobby homosexualista, no se sabe muy bien con qué tipo de titulación, a contar una serie de cosas a los chavales que no se sabe muy bien si realmente funcionan. Rubio es crítica con el uso que se hace de una lacra como es la de la violencia de género. Ella hace una segunda lectura de todo esto. Cuando se habla de violencia, es decir, las famosas leyes contra la violencia de género, los famosos cursos contra la violencia de género, generan una violencia tremenda entre sexos. Y de hecho yo, por ejemplo, todo el tema de la manada, yo lo asocio más a este tipo de educación, que a los varones se les da de cosificación de la mujer, y de que al final, de falta de respeto, y de las mujeres, de mi cuerpo es mío y tengo que ser una bestia sexual cuando realmente, posiblemente no lo soy, pero es que me lo ponen como arquetipo. Esta analista cree que es el momento de tomar las riendas de la educación y de la ideología de género para defender las convicciones de una buena parte de la población silenciada. Aquí se están perdiendo batallas porque ni siquiera sabíamos que estábamos en guerra, y hablo de una guerra cultural. Creo que es el momento de empezar a organizarnos las personas que no estamos de acuerdo, para defender sus valores y su forma de estar en el mundo. Bien, después del testimonio de Alicia, pues nos queda en estos últimos minutos del programa hablar del feminismo. Nos lo ha planteado también Alicia. ¿Feminismo de equidad o de género? Bueno, la izquierda se ha hecho la dueña de la cultura, y ese es el problema que tenemos. La izquierda, me refiero al marxismo cultural como concepto. De modo que ha habido una mutación entre ese feminismo de equidad justo, razonable y querido por todos los que yo, que tengo hijas e hijos, quiero lo mismo para mis hijas que para mis hijos, las mismas oportunidades y los mismos derechos. La sociedad ha madurado y hemos llegado a la conclusión justa de que eso es lo razonable y lo bueno. Ese feminismo de equidad se ha transmutado. ¿Por qué? Porque la izquierda lo está utilizando como herramienta de poder, como instrumento de confrontación, como decía Alicia, como un instrumento de confrontación. La lucha de sexos en la izquierda siempre necesita la confrontación, necesita la revolución, si no, no llegan al poder. Necesitan crear un ambiente de confrontación. Entonces, se está produciendo una legislación terrible, tremenda, de discriminación y de criminalización del varón,
Que resulta, y de los heterosexuales. Que resulta que los hombres somos culpables genéticos, hemos nacido culpables por algo que no tenemos culpa, que es nacer hombre. Eso es una cosa, desde el punto de vista jurídico, es una aberración jurídica, porque eso es una ley de autor, es una ley que está, es como si los negros son más culpables por el hecho de ser negros, o si los gitanos por el hecho de ser gitanos, los hombres por el hecho de ser hombres. O sea, eso es una cosa, y luego la presunción de inocencia, que es uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho, nos lo han quitado, pero nos lo han quitado en contra de los hombres frente a las mujeres, y luego los gays frente al resto, a los heterosexuales, que decía María. O sea, tienen una serie de privilegios y una, digamos, presunción de culpabilidad. Tenemos una presunción de culpabilidad frente al mundo LGTBI. Rosario, ¿qué piensas de esto? A ver, yo estoy de acuerdo contigo en parte. Efectivamente, la Ley Integral de Violencia de Género la veo bastante injusta porque establece una serie de privilegios a las mujeres por el hecho de serlo, pero es verdad que las mujeres hemos sufrido mucha discriminación a lo largo de la historia y sigue habiendo discriminación. Brecha salarial, estereotipos y roles sexistas, eso es así. Incluso esa barrera o techo de cristal, que hay muchas mujeres que tienen una valía profesional y por el hecho de ser mujeres pues no acceden a puestos, a puestos de empoderamiento porque no se les permite, se les da antes a un señor que a una mujer. No se les deja manifestarse de manera creativa. Y yo haría una pregunta a estas dos mujeres. ¿Una injusticia se resuelve con otra? No. Yo estoy planteando... Eso, definitivamente no. Te vamos a contestar las dos. Pero que sí que efectivamente que hay una discriminación y hay que trabajar por la igualdad. Igualdad de derechos y de oportunidades, por supuesto. Y para eso hace falta el hombre, claro que sí. ¿Cómo? Pues incorporando también a las tareas de casa y a las tareas del hogar como uno más. Si hace falta dos para mantener una familia, crear una familia, que sean los dos los que colaboren. Sería una de las formas, hay muchísimas formas más, pero desde luego creando confrontación no se llega. Pero que sigue habiendo discriminación de la mujer, la sigue habiendo. Ese es mi punto de vista. María. Sí, yo voy a hablar desde el derecho, ¿vale? Efectivamente, hay dos tipos de discriminación ahora mismo, o tres, muy concretos en la sociedad. Las mujeres siguen estando discriminadas, aunque se están realizando múltiples campañas. Múltiples asociaciones como la que está aquí representada trabajan dando ejemplo y partiéndose las clavículas. Dotaciones presupuestarias. Bueno, yo creo que es una cuestión de formación y de tiempo que se instaure una manera de entender la igualdad, ¿vale? Ese feminismo de equidad en la sociedad y llegará un momento en que efectivamente lo vivamos. ¿Qué es lo que pasa? Que, primera desigualdad, se ha generado una desigualdad de sexos. Ahora mismo, como consecuencia de la igualdad de trato hombre-mujer, hay una desigualdad de sexos y de sexualidades. Por ejemplo, la LGTBI de la región de Murcia establece un observatorio de derechos sexuales y de igualdad de sexos para gays, lesbianas, transexuales, pero de los heterosexuales, donde estoy yo, no se me reconoce ninguna participación. O sea, a mí me han excluido. Hay un trato completamente excluyente de los heterosexuales como realidad sexual. Yo me siento absolutamente discriminada, por lo tanto, que si se habla de opciones sexuales, a mí no me incluyan. Si hay igualdad de trato y igualdad de oportunidades, debe de haber esto. Y luego, la tercera discriminación es de la razón y el sentido común jurídico. No se pueden dotar derechos por la orientación sexual o la realidad sexual, no sé qué término ponerle, por la sexualidad que uno tenga o por la que uno se define. O sea, a mí no me pueden dar 2 puntos en un examen de lo que sea, pues de barrendero o de una posición pública, o me pueden dar un beneficio fiscal como consecuencia de mi orientación sexual, porque eso es absolutamente discriminatorio. Los derechos surgen como consecuencia de otra realidad, pero no como consecuencia de la sexualidad, porque ahí sí que estamos determinando absolutamente que como consecuencia de tener ese beneficio fiscal, económico, de ayuda, las personas se metan todas en una
Claro. Además, eso va en contra del sentido común y de la excelencia profesional. Además, o sea, lo que se está buscando. Yo es que eso de la paridad también, en que tiene que haber. No estoy de acuerdo, tampoco. ¿Por qué? ¿Es que yo acaso soy inferior a un hombre para tener que tener privilegios a la hora de montar una empresa, lo que sea? No, señor. Demos las mismas oportunidades y superaré con creces. Exactamente. Hombre. Exactamente. Si lo que ocurre es que la ideología de género está metida en el feminismo, como hemos dicho, y considera la igualdad un absoluto. Es decir, como no existe hombre ni mujer, porque la biología no existe, según esta mentalidad y esta filosofía constructivista, existencialista, de la que hablábamos al principio, como la biología es algo anecdótico, que no debe influir en nosotros, no puede ser destino, sino que nosotros vamos a ser lo que queramos ser, nuestro deseo es ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que se considera en el feminismo radical la igualdad como un absoluto. Y eso es una mentira. No existe, los hombres y las mujeres no somos iguales. Ni quiero serlo. Exactamente. Tampoco. No somos iguales. No somos iguales, entonces tenemos unas cualidades diferentes. Pero para el derecho debemos de serlo. Sí. Para el derecho debemos de serlo. Para la Lo mismo sociedad de- debemos de sí, serlo. no quiero decir eso, Para las María. familias Sí, claro. debemos María, de serlo. no he querido decir Claro. eso. He dicho igualdad de oportunidades y derechos, que se llama equidad. Lo otro es igualdad como un absoluto. Eso no es real. Es que eso es que yo creo que eso... El feminismo de equidad, de igualdad, lo que dice es que los hombres y las mujeres somos iguales, y eso no es verdad. Bueno, pero Tenemos porque yo creo cromosomas que ya distintos, ese- por lo tanto ya no somos iguales. No somos iguales X sí, X, en X. muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es la equidad? Voy a dar mi punto de vista. Yo soy padre de familia, ¿no? Y tengo un hijo de 6 años, otro de 10, otro de 15, otro de 20. Cuando le pongo la comida, no le doy la misma comida al de 7 que al de 25. Claro. No le doy la misma comida a uno que tengo que está enfermo, que a lo mejor necesita una dieta especial, que a otro que es un tío fuerte que come de todo, un atleta. ¿Estoy siendo injusto? No. ¿Soy equitativo? Sí. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Las mujeres y los hombres somos diferentes, y esto hay que decirlo bien fuerte. No tiene nada que ver la igualdad de derechos y oportunidades, que es justa y razonable y buena, con la igualdad como absoluto, que es lo que nos quieren meter a través de la ideología de género. Creo que ha quedado claro. Ha quedado absolutamente claro. Creo que el problema que se relata incluso ya desde el libro del Génesis es la necesidad de la destrucción de la diversidad. Es el problema del Génesis. Es que el hombre quiere ser Dios, ser como una ameba que suprima a Dios. Y cuando el ser humano ya no es un ser relacional, estoy hablando ahora de teología, cuando el ser humano ya no se ha desvinculado de su origen, que es su auténtica realidad, es decir, existo porque soy amado, y no acepto esa relación dialogal por la cual existo, pues lógicamente me desvinculo de todo. Y en el libro del Génesis se expresa de una forma dramática. Adán que surge y contempla a Eva y dice: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y cuando el ser humano, ese Adán que ha comido del árbol de la sabiduría, pretendiendo asimilar a Dios, destruir a Dios, cuando ha caído en la mentira de desconocerse a sí mismo y cuál es su origen, ya a la mujer no la ve como carne de su carne y hueso de sus huesos, la ve como esa, la que me ha llevado al mal, el origen mío del mal. Y de hecho ahí surge la necesidad de defenderse de la mujer y la mujer del hombre con ese símbolo que es la vestidura. Tengo que defenderme. Bien, creo que el tema da para muchísimo más. Creo que este podrá ser el primero de algunos programas más que posiblemente produciremos más adelante. Creo que ha merecido la pena. Han salido muchísimos temas, tal vez algo deslavazados, pero es que es un tema tan complejo que sistematizarlo es bastante difícil. De todas formas, lo abordaremos en capítulos sucesivos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya cuestionado por lo menos algunas cosas, algunos planteamientos y les haya enriquecido en otros. Hasta la próxima sesión de Encuentros en la Frontera.